Buen día con todos los participantes del curso teórico práctico de Candida auris. Siguiendo con las exposiciones, ahora vamos a tocar el tema 4, que es la identificación por Malditor, en este caso que es una identificación a nivel proteico por la técnica de espectrometría de masas, y vamos a ver también la identificación molecular para esta especie. Cuando hablamos de identificación molecular, nos referimos principalmente ya sea a un PCR convencional, a un PCR en tiempo real, o en este caso al secuenciamiento, ya sea de una región espaciadora, en este caso conservada de los hongos, o al secuenciamiento del genoma completo. Como hemos visto en las exposiciones anteriores, es muy difícil, es muy agreste poder identificar por métodos microbiológicos estándares que normalmente tenemos en los laboratorios. Sin embargo, el cromoagar, que es un medio que puede estar al alcance de los laboratorios, pues sí es un predictor de que podemos encontrar una Candida auris, pero no es un método presuntivo, pero además no es un método final, ¿no? Entonces es importante por eso saber las herramientas que vamos a tocar. Entonces, Candida auris, ¿no? Es un hongo levaduriforme, en este caso perteneciente al género Candida. Ya cuando queremos hacer una clasificación taxonómica, vemos que pertenece al filo Ascomycota, en este caso al reino, ¿no? Que es el reino Fungi. Candida auris se reporta primera vez en el año 2006 en el conducto auditivo externo de un paciente hospitalizado en un hospital japonés. O sea, el primer reporte se da en este caso en la región asiática, ¿no? En este caso en el continente asiático. Eh, Ahí su nombre, ¿no? Candida auris por la primera vez que se encontró en el conducto auditivo, ¿no? Ya por técnicas moleculares, ya sea por los árboles filogenéticos que se van construyendo gracias a estas herramientas, se ha visto que están estrechamente relacionados con Candida emuloni, Candida pseudoemuloni, Candida ruellae y Candida ebeicola. Esta relación muchas veces nos podemos dar cuenta si hemos tenido estos agentes aislados, que la Candida emuloni, como la pseudoemuloni, la ruellae y la Candida ebeicola, pues presentan altas concentraciones mínimas inhibitorias frente al fluconazol, ¿no? Ahí ya una característica de parentesco, como lo vamos a ver en lo largo de la exposición. Si bien en el 2006 se reporta por primera vez en el conducto auditivo, ¿no? Ya sea colonizado haciendo infección, a partir del 2009 ya se informan infecciones en el torrente sanguíneo, ¿no? Ya específicamente fungemia. Eh, Vemos aquí los países que reportan casos de Candida auris hasta el 31 de mayo, ¿no? En este caso con rojo vemos a los múltiples casos y en amarillo a los casos únicos. Vemos que para la región de las Américas principalmente tenemos que a Venezuela y Colombia, ¿no? Como múltiples casos y casos únicos a Chile. Sin embargo, justamente en época de pandemia, ¿no? 18 meses después, proyectado más o menos al fines del 2020, ya se tienen casos aislados en Perú y en Brasil. Y bueno, los brotes nosocomiales, como ya decía, ¿no? Ya sea en Colombia y en Venezuela. Y justamente la etapa de la pandemia fue un auge en Perú en la identificación de Candida auris, ya que se da el primer reporte en nuestro país, como lo vamos a ver también un estudio que se presenta en una de las exposiciones. ¿Cuáles son las características de Candida auris en este caso que le hace una levadura de importancia, una levadura muy resistente, ¿no? Dice que Candida auris se propaga en entornos sanitarios. Esto muchas veces porque son resistentes no solo a los antifúngicos, sino a los diferentes componentes que se utilizan en la limpieza y desinfección, en este caso en los laboratorios. Es difícil de identificar con los métodos estándares de laboratorio, ¿no? Justamente eso es lo que les comentaba en el principio de la exposición. Y vemos que hay diferentes clados, ¿no? Hay el clado 2, que es el clado asiático, el clado 3, que es el clado africano, el clado 4, que es el clado sudamericano, y últimamente ya hay un nuevo clado, que es el clado 5, que está ligado a Irán, ¿no? En Irán se da el primer reporte de este clado, que en este caso es un clado diferente justamente por las características moleculares que presentan diferencia frente a las otras, ¿no? Y el clado 1, que es el clado sudamericano.
Cuando hacemos una comparación, en este caso por equipos o técnicas, ya sea semi-automatizadas o automatizadas, veíamos que en un principio había una identificación errónea también por parte de estos equipos. Si bien esta tablita que les presento aquí es una tabla no tan actual, porque sabemos que en este caso el equipo, el Bytec, la nueva versión ya puede identificar Candida auris, ya tienen tarjetas para la identificación de ella. En un principio pues veíamos que el Bytec identificaba a auris como Candida emuloni, Candida lusitania y Candida famata, ¿no? En este caso, algunos de estos métodos también utilizados en nuestro laboratorio en un principio y hasta ahora lo utilizamos, como es el API20, el API Candida, el RapidJet Plus, veíamos que también había una identificación errónea, ¿no? Y siguiendo con otros equipos que son muy utilizados también, en este caso en los diferentes laboratorios, como el Phoenix y el Microscan, identificaban también erróneamente, ¿no? Bueno, el Phoenix como que enlazaba un poquito más relacionado justamente por las técnicas moleculares que les presenté, por los árboles filogenéticos, que hay mucho parentesco en este caso de Auris con Amuloni, con Candida de Amuloni. Bueno, ellos también identificaban Candida catenulata y lo reportaban como Candida sp, ¿no? Y el Microscan que tenía un poquito más margen de error debido a que podía identificar a Auris como diferentes especies, ¿no? Como lo podemos ver ahí. Acá en las fotos vemos los diferentes, ¿no? Equipos y técnicas que se utilizaban. Sin embargo, ya el cromoagar, que en este caso es un agar cromogénico, ya nos daba una identificación presuntiva de Candida auris. Y finalmente la técnica del Malitos y el PCR pues ya no dan una identificación final, ¿no? Una mejor identificación en relación a ello. Ya hablando específicamente de la técnica del Malditov, ¿no? Es importante saber qué significa Maldi, ¿no? Maldi es en este caso ionización de torsión láser asistida por Matrix y TOF significa tiempo de vuelo, ¿no? Que en este caso es el equipo que se acopla al MALDI, donde se va a hacer la lectura, en este caso ya sea por la masa y el peso de las proteínas que se van a liberar y que justamente se identifican y estas son las que dan los picos de identificación, ¿no? Podríamos decir que el Malditov es, en este caso, identifica en base a una huella peptídica, ¿no? La pueden llamar así también. Como vemos, no solo se utiliza en este caso para las levaduras, sino si tiene utilidad en este caso frente a diferentes bacterias, a hongos filamentosos también, que muchas veces son difíciles de identificar. Acá podemos ver un gráfico de cómo se observa finalmente los picos y estos picos se delimitan a en la identificación de la especie, ¿no? Vemos que en función de la masa y la carga, estos picos se van formando y justamente todos estos pasos se dan en el detector, en el TOF, ¿no? En el tiempo de vuelo. Ahí es donde se dan esta formación de los picos debido al choque de estas partículas frente a los detectores que se encuentran en esta parte. Ahí vemos que no hay mucha diferencia así abismal, ya que, mira, por decir acá dentro de 4000 y 8000 vemos que hay picos diferentes que se van formando. Sin embargo, estos picos se diferencian ya sea en una determinada cantidad, en un determinado punto, y pues nos dan la especie relacionada a ella, ¿no? Vemos como, en este caso son bacterias, ¿no? Pantoea, Acinetobacter, Burkholderia, Rhabdoatella, Staphylococcus aureus y Escherichia coli, ¿no? Cada uno tiene una huella peptídica en función de los picos que se forman. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir en este caso, ya sea una bacteria o una levadura, para poder ser, en este caso, identificado por el Malditov, ¿no? Ya hablando en este caso, de la levadura específicamente, en este caso, del género Candida, de Candida auris, el cultivo tiene que ser puro y fresco, ¿no? Tiene que usarse un medio de cultivo adecuado, en este caso puede ser agar papa o Barça buró, y las condiciones del cultivo siempre tienen que cumplirse de acuerdo a los estándares. Eh, Tiene que haber un buen desarrollo del cultivo también. Por decir, nosotros estamos estandarizados en que sea 24 horas, pero muchas veces no hay un crecimiento óptimo, se debe dejar algún tiempo prudente, de manera que
en este caso la levadura alcance un crecimiento óptimo donde se pueda desarrollar, en este caso, sus diferentes proteínas, ya que en función de ella es la que se va a poder identificar. Ahora, la preparación de la muestra, una vez ya obtenido el cultivo idóneo, puede ser por siembra directa, que es la más utilizada, ¿no? Que es la más fácil, la más rápida. Sin embargo, los scores muchas veces no salen tan alto. Vamos a explicar más adelante qué es un score alto, qué es un score bajo, un score medio. La otra forma es también con una extracción en placa, que es un tratamiento in situ con ácido fórmico. Y bueno, la que es un poquito más trabajosa, un poquito más, que demora un poco más, pero sin embargo es la que mejores resultados tiene, es la extracción en tubo con solvente orgánico, ¿no? Ácido nitrilo y también un ácido fuerte, que en este caso es el ácido fórmico. Vamos a verlo también adelante, cómo es la utilización y cuáles son los pasos que se realizan en cada una de ellas. Acá podemos ver un flujo de trabajo, en este caso cuando se utiliza la metodología directa, que es la metodología rápida, ¿no? A partir de un cultivo puro, como ya decimos, se extrae una o dos colonias, muy poquitas, ¿no? Se pone en este caso esas placas de metal, luego se pone un microlitro de ácido fórmico, se deja secar, luego se pone un microlitro de matrix, se deja secar, ¿no? A temperatura de ambiente, y finalmente, una vez seco, esto se introduce al equipo, ¿no? Y en el equipo ya se da todo el proceso de desorción, ionización, en este caso por el láser, y esto pasa a través de esta columna que es el tiempo de vuelo, y es ahí donde se identifica, como le decía, en este caso en función de la masa y la carga. Sin embargo, como todo método necesita cumplir algunos estándares, en este caso de calibradores. Estos calibradores los venden separados, ¿no? En este caso para Bruker Electronic se llaman, son unas proteínas específicas de Escherichia coli, ¿no? Una vez que calibre el equipo, recién nosotros podemos leer, en este caso, nuestra muestra, ¿no? Y una vez leída la muestra, se da una adquisición del espectro y esta se compara con la base de datos que también vienen propia en el software. Eh, Vemos también que esta base de datos nosotros también la podemos no modificar, sino aumentar de acuerdo a las especies que nosotros podemos tener en este caso epidemiológicamente en nuestra área. Sin embargo, eso también lo vamos a tocar en la siguiente diapositiva. Y al costado vemos que en este caso, según el protocolo que también viene o que te sugiere, en este caso el equipo, te dice que para bacterias y levaduras utilices el método directo, en este caso con ácido fórmico, ¿no? Directamente en placa. Sin embargo, para hongos filamentosos, ellos dicen que utilices ya sea una reducción mecánica o química y luego una extracción proteica. También se puede identificar a partir de hemocultivos y de muestras de orina, ¿no? Sin embargo, esa metodología se tiene que estandarizar. ¿Cuáles son las ventajas en este caso de esta metodología frente a las demás? Uno, que es rápido, ¿no? A partir de un cultivo puro podemos realizar este proceso si es directo en placa después de media hora, 40 minutos, ¿no? A partir de un cultivo puro. Es reproducible porque en este caso no es tan difícil la metodología, ¿no? Es muy fácil de usar, es aplicable no solo a levaduras, sino como le decía también a bacterias, difícil de diagnosticar. Y ya con una metodología más específica podemos utilizar para hongos filamentosos, para Mycobacterium tuberculosis o para otros tipos de bacterias que no tienen un crecimiento óptimo o no tienen un desarrollo eficaz, en este caso para hacer la identificación por metodología normal. Tiene un mejor desempeño que los métodos convencionales, en este caso ya sea la microbiología, ¿no? Que se utilizan normalmente o ya sea las pruebas, la metodología estandarizada, ¿no? De todas maneras, esta es mucho más rápida, más específica. No necesitamos gran cantidad de cultivos, una poca cantidad, como le decía, una o dos colonias. Es aplicable a los laboratorios clínicos, o sea, si tuvieran, ¿no? En este caso el Maltitol, sería muy fácil de copiar la metodología. Hay un bajo costo de reactivos en general, ¿no? Para cada muestra. Y tener en cuenta que
si bien viene con una base de datos, en este caso el equipo, el software, eh, para bacterias y levaduras no hay tanta dificultad. Sin embargo, para los hongos filamentosos, dada su heterogeneidad, dada su diferencia, ¿no?, de los mojos ambientales que podemos encontrar, pues la base de datos es muy pobre muchas veces, ¿no? Y no hay una identificación exacta. Y, y también los cambios en los protocolos dice que pueden generar cambio en los perfiles, ¿no? Eso, si bien en el laboratorio uno trata de estandarizar su metodología, el protocolo, de acuerdo a lo que mejor pico tengas, o en este caso mejor score, de acuerdo a lo que utilices, eso sí se puede dar, ¿no? Específicamente. Vemos aquí una diferencia entre la metodología, en este caso el MALDI que utilizan tanto Bruker Daltonic como Biomerix, ¿no? Bueno, el nombre del equipo es diferente. Sin embargo, vámonos a diferencias específicas que podemos notar. En caso de resultado para el Bruker Daltonics, ¿no? Es por score, ¿no? Justamente de lo que veníamos hablando. Sin embargo, para el Malditos de Bytec es en función de porcentaje, ¿no? Bueno, las placas que se utilizan en son reutilizables, como la que hemos visto en las fotos, y en este caso de Bytec son descartables, ¿no? Bueno, este es un estudio en el cual ellos hacen una comparación entre los métodos que son en este caso preparados a partir de las muestras. Eh, Sin embargo, ellos hacen una expansión de una database. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos a la librería que normalmente es en el software, ellos añaden, o en este caso, una nueva librería de las especies que se encuentran eh, epidemiológicamente en su área. ¿Y cómo se realiza esto, no? ¿Cómo lo podemos explicar? Nosotros podemos introducir en este caso nuevas librerías. Sin embargo, para poder llegar a realizar esto, estas cepas tienen que ser identificadas molecularmente, ¿no? Ya sea por secuenciamiento o por un PCR específico para esa especie. Entonces, una vez que ya se tiene cerciorado, se sabe que es una especie eh, identificada correctamente. Entonces, como le digo, por técnicas moleculares, recién nosotros esa cepa la podemos poner al Maltov y crear nuestras propias librerías. ¿Cómo lo realizamos? A esa cepa que ya está identificada molecularmente, se le pasa unas 30, 40 veces en los espectros y vemos que en este caso, si se pasa 30, 40 veces, los picos deberían ser iguales, ya que es la misma cepa la que se pasa. Entonces, una vez que nosotros tengamos esos 30, 40 picos, ¿no? Homogéneos, entonces estos picos nosotros los identificamos como esta especie, ¿no? Así podemos hacer una base de datos para diferentes especies. Entonces, cuando ya nosotros tenemos una muestra problema y pongamos que sea una Candida auris, ¿no? Y nosotros hemos hecho nuestra propia base de datos. Y como les digo, también esta base de datos propia del software, nosotros hacemos una comparación y hacemos la misma metodología. Si hacemos una comparación en función de score con la base de datos del software, nosotros por decir encontramos un score de 1.9, ¿no? Que es un score bastante bueno. Sin embargo, cuando hacemos la homogeneidad con nuestra base de datos propia, nosotros encontramos un score de 2.3 o 2.4. En muchos estudios se ha visto que es idóneo hacer una base de datos, pero como les digo, es un poco caro, ¿no? Porque secuenciar en este caso una levadura es mucho más complejo que secuenciar a una bacteria. Se utiliza para un genoma completo, necesitamos más material, ¿no? Es un mayor gasto. Sin embargo, esto sí se puede realizar. Bueno, eso es lo que se ve en este estudio y esos son los scores que le decía, ¿no? Un score entre 2.3 y 3 es una buena identificación, una alta probabilidad de identificar especie. Entre 2 a 2.3 se dice que es una buena identificación de género y probable de especie. Entre 1.7 y 1.999 es una identificación probable de género.
Sin embargo, si nos sale menor a 1.7, entonces dice que no debemos confiar en la identificación que nos está mostrando el equipo, ¿no? Sin embargo, se tendría que volver a repetir o realizar de otra metodología un poco más específica, ¿no? De un protocolo más largo, pero con mayor calidad de picos. Si bien les había dicho que la siembra directa, ¿no? El método, lo que hemos visto directo de poner una azada de cultivo en la placa y esta poner el ácido fórmico, dejar secar y luego poner el matriz y dejar secar, es bastante útil para bacterias y levaduras. Nosotros sí estandarizamos una metodología un poquito más larga para los primeros casos de Candida auris, ya que no teníamos, ¿no? Tanta experiencia en la identificación de esta. Entonces realizamos una metodología un poquito más larga, pero sin embargo, eh, para estar seguros de ello, ¿no? A partir de un cultivo puro, nosotros de placa de 24 a 48 horas, depende del crecimiento, pasábamos una asada de un caldo saburó, y lo dejábamos en rotación por 48 horas, ¿no? Luego hacíamos un centrifugado, en este caso de este caldo saburó, y hacíamos algunos lavados, ¿no? A lavados ya sea con etanol para eliminar en este caso sobrenadante y finalmente quedarnos con el sedimento. Luego esto lo dejábamos secar a 37 grados por 10 minutos. eh, Luego resuspendíamos esto en un ácido fórmico y haciendo trilo y bordexábamos por 5 minutos. Finalmente centrifugábamos esta y a partir del sobrenadante pues colocábamos un microlitro de ese sobrenadante en la placa y una vez seco colocábamos el matrix, ¿no? Como le decía, esto es un poquito más largo. Sin embargo, los scores que nos salían eran mucho mejores que el de una metodología directa. Y como le decía, en un principio cuando no estábamos tan certeros porque no teníamos en este caso, tanto manejo en la identificación de este agente, pues realizamos y estandarizamos esta metodología. Entonces ya he visto en este caso la identificación a partir de la huella peptídica o la edición a partir de las proteínas y la identificación en este caso de Candida auris. Ahora vamos a ver en este caso la identificación molecular. Como le decía, que es por un PCR o por secuenciamiento. Imagino que en algunos de sus laboratorios ya tienen PCRs, ¿no? En este caso estandarizados de repente no para levaduras, sino para virus, algunas bacterias o algún tipo de resistencia. Sin embargo, vamos a hacer una acotación de qué es una PCR, ¿no? Algo rápido nada más, ¿no? La reacción en PCR es una reacción en cadena de polimerasa, bueno, que es una tecnología ya bastante antigua, ¿no? Del año 1986, donde el objetivo es obtener un gran número de copias a partir de un fragmento de ADN, que en este caso es nuestra muestra problemática, ¿no? Entonces el PCR permite obtener millones de copias a partir de un fragmento de DNA y bueno, tiene en este caso diferentes etapas, ¿no? En una es la desnaturalización, luego tenemos la alineación, la extensión, que todo esto se da normalmente en un termociclador, ¿no? Que es el equipo que se utiliza para una PCR. Aquí vemos algunas variantes de la PCR y las aplicaciones que normalmente se tienen, ¿no? En el campo ya sea de alimentos, del diagnóstico médico, en este caso en los laboratorios, en análisis medioambientales, en medicina forense, bueno, en arqueología y paleontología, ¿no? En cuanto a las variaciones del PCR, si bien un PCR convencional es el método ¿no? que se utilizaba en un principio, bueno, ya hay algunas variantes de la PCR como la PCR nidada, que a partir de un amplicón se aplican nuevos primers, un aumento de la sensibilidad, una PCR de extinción solapado, que son cambios de la secuencia introducidas dentro de los fragmentos clonados de ADN. Ya no utilizan dos primers, sino cuatro, ¿no? Con productos de ADN mutados solapados. El PCR in situ, que es, ¿no? Que normalmente se da en tejidos o células, que se hace una hibridación in situ. Un PCR múltiple, que es una amplificación simultánea de más de una secuencia, ya no identifica solo una especie, sino
con una PCR podemos, ¿no?, diferenciar 3 a 4 o 5 especies, dependiendo de qué tan múltiple sea. Una PCR retrotranscriptasa, ¿no?, en donde el RNA es el molde inicial y no el ADN como normalmente se utilizan, ¿no? Y la PCR en tiempo real, que cuantifica ADN o RNA, ¿no?, en tiempo real, como su nombre le dice, y se detecta basándose en fluorocromos o sondas, ¿no? Es un poquito más cara, pero es mucho más rápida y bueno, ¿no? Es la que normalmente se encuentra mayormente o la que se quiere utilizar, ¿no? Ya dejar un poco la PCR convencional y toda la metodología tratarla en una PCR en tiempo real. ¿Y por qué se quiere, no? Que ya dejar un poco la PCR convencional y pasarnos a un PCR en tiempo real. Primero, que el PCR convencional detecta un único segmento de ADN. En cambio, un PCR en tiempo real detecta y cuantifica al mismo tiempo el ADN, ¿no? Una PCR convencional, la amplificación y cuantificación se da en dos fases, ¿no? Primero se utiliza un termociclador, se amplifica y se cuantifica finalmente, ¿no?, a través de geles de agarosa, ¿no? Son dos pasos diferentes. En cambio, en el tiempo real, ya la amplificación y cuantificación se da en un solo paso, ¿no? Y a través de las curvas que se forman podemos ver en el software el resultado. Un PCR convencional tiene menor sensibilidad, en tiempo real mayor sensibilidad. La PCR convencional también tiene una menor especificidad, sin embargo, el tiempo real tiene una mayor especificidad. Sin embargo, el PCR convencional es menos costoso, ¿no? En cambio, el tiempo real es tanto el equipo y los reactivos más costoso debido a que las ondas fluorescentes que se utilizan son mucho más caras. Entonces vamos a hablar de las etapas de un PCR en tiempo real, que es el PCR que nosotros hemos utilizado y estamos utilizando para Candida auris, ¿no? Bueno, como les decía, las etapas son desnaturalización, alineamiento y extensión, ¿no? ¿Cuáles son las componentes de los PCRs? ¿Qué es lo que utilizamos, ¿no?, para poder lograr hacer una PCR en tiempo real? Primero, una, una muestra de DNA, ¿no?, que es en este caso a partir de los métodos de extracción que se hacen, ¿no?, con las diferentes metodologías que puedan presentarse. Se necesita una buena extracción de DNA, ¿no?, que es la muestra problema. Se utilizan los primers, en este caso las sondas, los nucleótidos que finalmente son los que van a formar la nueva cadena, una Taq polimerasa que es la que va a ayudar a que se forme la nueva cadena, tubos de PCR y un buffer mix, ¿no?, que es todos los componentes que se utilizan en este caso para poder realizar este tipo de procesos. Bueno, lo mismo, ¿no? Vemos aquí los primers se ponen cada uno un fragmento específico del DNA problema, si en este caso estamos encontrando lo que queremos. El ATAC polimerasa que se encuentra en elongarlo y bueno, el cloruro de magnesio y los DNTPs que se encuentran en la parte, en la hibridación, ¿no?, formando la nueva cadena. Eh, en el PCR de tiempo real, como les decía, hay una fluorescencia y el número de ciclos es importante para poder determinar si es positiva o negativa. Este número de ciclos lo estandariza cada uno de acuerdo a su metodología, pero lo que se quiere es que a un menor número de ciclos haya pues ya una formación de una curva, ¿no? Esto quiere decir que a menor número de ciclos ya se ha amplificado o cuantificado la muestra problema, ¿no? Ahora, ¿qué equipos utilizamos para una PCR en tiempo real? Necesitamos un termociclador, ¿no?, que es justamente el equipo que nos ayuda a detectar las señales fluorescentes para monitorear el progreso de, en este caso, de la reacción de amplificación, a un hardware y un software para la captura y análisis de estos datos, los fluoróforos que son finalmente los que nos dan, en este caso, la diferencia en cada uno de los canales dentro del termociclador y nos permiten diferenciar la especie que buscamos y las ondas específicas, ¿no?, que para cada una de ellas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los termocicladores más conocidos? El iCycler de Roche, el Rotorgene de Corvette, ¿no?, entre el Smart Cycler de CPI, entre otros. Nosotros para estandarizar, en este caso para hacer un protocolo de PCR en tiempo real,
tenemos que adecuarlo de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿no? Si en nuestro laboratorio hay un Lysel de Roche, tenemos que estandarizar para ello. Si hay un rotor gene de Corbett, tenemos que estandarizar el protocolo para ello. A veces estas metodologías no son diferentes en cada uno de los equipos. A veces hay que cambiar alguna temperatura de annealing o, o algún tipo de concentración, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por eso es importante estandarizar de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Bueno, esto es lo mismo que les decía, ¿no? Los componentes de cada una de ellas. Finalmente hay un mix, una mezcla de reactivos, y esto es lo que finalmente se pone al termociclador. Agua de... ¿Qué más utilizamos? Agua grado de biología molecular, ya los primers, las ondas, el ADN molde. Vemos que hay una concentración inicial y una concentración final. Y el volumen para una reacción, en este caso para nosotros es 25 microlitros, ¿no? Puede ser 20, 22, dependiendo también de cómo se ha estandarizado esta PCR. Ya, y hablando de la PCR que nosotros tenemos o la PCR que hemos estandarizado, que es una PCR en tiempo real, como le decía, nosotros la estandarizamos a partir de ya un modelo, ¿no? En un paper encontramos los primers que se utilizaban. Sin embargo, en este paper pues utilizaban diferente termociclador, diferentes componentes de extracción, diferentes kits de extracción que diga. Entonces nosotros tuvimos que adecuarlo de acuerdo a lo que nosotros teníamos en el laboratorio. En este caso la extracción la estandarizamos con el kit de Invitrogen y finalmente el PCR en tiempo real estandarizado fue con el termociclador del Rotorchin, ¿no? eh, Vemos que los primers en ese caso están en relación y las ondas están en relación a la región ITS, que es una región conservada en este caso de los hongos y específicamente de las levaduras, ¿no? En otros PCRs de repente para algún tipo, otras levaduras o algo filamentosos, podemos ver que se utilizan en función de las genes ribosomales o algunas veces genes como la beta-tubulina, ¿no? Sin embargo, nuestro PCR es estandarizado o está en relación, los PRM están en relación a la región esta conservada que es la región ITS2, ¿no? Si bien el PCR, ya sea, ¿no? El convencional o en este caso el que hemos nosotros visto que tenemos, que es el del tiempo real, nos da una identificación precisa, en este caso de la detección o el diagnóstico de Candida auris, ustedes dirán, entonces, ¿para qué se realiza el secuenciamiento? ¿Qué función o qué valor tiene? Pues acá le explico, ¿no? Más o menos para qué es importante el secuenciamiento. El secuenciamiento del genoma completo o el secuenciamiento en este caso de una región de interés. Ya cuando hablamos de secuenciamiento del genoma completo, obviamente la información que obtenemos ya no solo es de identificación, ¿no? De que se trata de una Candida auris, sino que ya obtenemos, ¿no? Por análisis, en este caso ya bioinformáticos, poder decir a qué clado pertenece, en este caso, qué mutaciones en el gen están relacionadas con algún tipo de resistencia, ya sea a los azoles, a las equinocandinas, a la anfotericina o a los polienos. eh, y también podemos determinar cuando hay brotes, ¿no? ¿No? Pongamos que encontremos una Candida auris en el hospital A y al mismo tiempo, ¿no? A la semana o encontremos otra Candida auris en el hospital B y que estos hospitales estén muy cercanos, ¿no? Nosotros podríamos predecir o poder pensar que hay un brote, ¿no? De esa misma especie en ambos hospitales. Sin embargo, se da el secuenciamiento del genoma completo, se puede determinar que si bien puede ser que sí sea la misma especie, que tienen el mismo, ¿no? El mismo clado, que sean la misma cepa en ambos lados, pero también podemos diferenciar en que si bien están cerca los hospitales, si bien hay algunos, no sé, algún personal que trabaja al mismo tiempo en los dos lados y por ahí podemos pensar que ha habido un traspaso o ha habido, ¿no? Una contaminación cruzada y se ha llevado en este caso la misma cepa,
Muchas veces no, ¿no? Se puede haber determinado por el secuenciamiento que son casos aislados, casos diferentes. Por más que sean el mismo tiempo y un espacio muy cercano, son cepas que tienen distintas, en este caso, patrones de resistencia, o pueden tener el mismo patrón de resistencia, pero son cepas diferentes, ¿no? Son brotes diferentes. Entonces, esa es la utilidad en este caso del secuenciamiento de genoma completo. Si bien, como le digo, sí es un poco caro, mira, por decir acá vemos un paper en Colombia, ¿no? Donde ellos justamente vieron bueno, acá describen en este paper que, que encontraron Candida auris que tenían un patrón de resistencia frente a fotericina, ¿no? Y que en este caso estaban relacionados con los mismos genes, ¿no? En hospitales diferentes, ¿no? En hospitales diferentes. Entonces, he ahí la utilidad de este tipo de, de proceso. Entonces, al igual que hay procesos en ese caso, ¿no? Para identificación por Malditov, hay procesos para identificación por PCR en tiempo real. Para el secuenciamiento también hay un proceso, ¿no? Todo un proceso que es un poco más largo. En este caso, la extracción del ADN tiene que ser muchas veces más puro que una extracción que se utiliza para un PCR en tiempo real. Tiene que haber una mayor concentración de ADN para que nos pueda dar, en este caso, buenas lecturas, ¿no? Entonces, a partir de la extracción del ADN se hace la preparación de librerías genómicas. Estas librerías genómicas finalmente son las que se meten al equipo de secuenciamiento, que el más conocido es Illumina, ¿no? Para la secuenciación de genoma completo. El equipo que nos vota o nos da lecturas o reads en formato FASTQ. Esto FASTQ ya, en este caso el personal con experiencia, el bioinformático o la persona que esté abocada en el análisis, en este caso bioinformático, tiene que hacer una limpieza de estos reads a través de diferentes programas como el FASTA, el GAT, ¿no? El MEGAX, donde a partir de ellos ya se ensamblan, en este caso, el genoma completo, y este genoma completo es comparado, como le decía, con estos otros programas informáticos para ver las variantes en función de otros genomas que ya se conocen, ¿no? Y a partir de ellos hacer árboles filogenéticos. Eh, Nosotros, en este caso, en el laboratorio, se ha secuenciado, ¿no? Tres cepas, en este caso, eh, un- que diga una cepa se secuenció de los primeros reportes de Candida auris y vio que se pertenecían al clado 4, que es el clado sudamericano, ¿no? Las demás cepas están en proceso de secuenciamiento, como le dije ya que es caro. Tenemos unas 30 a 40 cepas hasta la actualidad, ¿no? Desde el año 2020 del primer caso. Al laboratorio nos han llegado alrededor de 40 cepas. Lo que se quiere obviamente es estas cepas poder secuenciarlas todas en genoma completo y ver si pertenecen a unas mismas cepas, son cepas diferentes, de hecho que pertenecen al mismo clado, ¿no? Ya que la resistencia, o en este caso el patrón de civilidad de resistencia que presentan en general todas estas, como lo vamos a ver ya cuando hablemos de resistencia en Candida auris, tienen un comportamiento muy similar con el fluconazol, ya que son resistentes al fluconazol y al voriconazol, algunas intermedias, algunas resistentes, ¿no? Bueno, acá son solo para mencionar los diferentes programas informáticos que existen y que se utilizan en este caso para poder realizar todo este análisis, ¿no? Saber también que existe el Funginet, que es la vigilancia molecular de hongos, en este caso a partir de genoma completo. Y si ya nos vamos a Sudamérica, vemos que el que está más avanzado, ya que ellos han tenido también brotes, es Colombia, ¿no? Colombia pertenece a este programa en el cual se intercambian pues los datos a nivel mundial, ¿no? Como lo podemos ver ahí. Finalmente, a manera de resumen ya, podemos ver el diagnóstico de Candida auris que hemos visto, ¿no? En este caso por PCR, desde el PCR en tiempo real, nosotros podemos identificar Candida auris a partir de cepa. Nosotros hemos utilizado a partir de cepa aislada,
pero también puede ser en este caso de muestras ambientales, ¿no? Que se puedan identificar. Bueno, son los diferentes PCR que hemos ya mencionado, ¿no? Hay PCR multiplex, duplex, tetraplex, paneles para levaduras, ¿no? Y vemos las muestras que se utilizan para cada una de ellas. En este caso nosotros hemos hablado específicamente de PCR en tiempo real. En el Malditov, ¿no? Son colonias que en algunos casos necesitan de enriquecimiento de caldos o medios de cultivo. Y ya vimos que también eran cultivos puros, ¿no? Y de acuerdo al tipo de Malditov que utilicemos, ya sea de Vitek o de Biomerix o el de Bruker Daltonics, pues vamos a encontrar librerías que ya son presentes y que, como le decía, nosotros podemos aumentar estas librerías siempre y cuando podamos hacer un análisis molecular de todas esas cepas que nosotros vamos a introducir. Y bueno, otras formas de identificar a las Candidauris que no lo hemos mencionado, pero que son técnicas también que se han utilizado, que son un poquito más, que se han ido dejando ya, porque el Malditov y el PCR en tiempo real son las que más rápido pueden identificar. Se ha visto que había técnicas con el MLCT, el AFLP, ¿no? Entre otras, ¿no? Bueno, eso sería todo. Y bueno, solo decirles que sigan con las